línea. Estamos ahora con dos distinguidos analistas, Víctor Andrés Ponce y Carlos Basombrío. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Bueno, para comentar esta insólita entrevista, digamos, de Nadine Heredia a la revista Cosas, que ella de alguna manera aparentemente presionó, según la directora de la revista, para bajar el tono de las declaraciones políticas y logró que se retiraran las fotos, en fin. Pero es una entrevista muy abierta, efectivamente, muy libre, muy franca, de la cual ella se arrepiente luego, ¿no? Digamos, hay una cierta inmadurez política, ¿no? Una cierta, no sé, una impulsividad que luego ella, no sé, le parece que se ha ido de boca, ha sido demasiado honesta y entonces quiere enmendar, pero no se puede pues enmendar, ¿no? Digamos, ¿cómo interpretas esto, Víctor Andrés? Bueno, lo que refleja esta conversación de la señora Heredia es una impericia política digna de cualquier novato en política o en el espacio público. Pero esa impericia no es sino la consecuencia de un ensoberbecimiento de vanidad con respecto a la política y el poder. Si uno mira las declaraciones de ella está reconstruyendo la historia. Es decir, no solamente no le afecta el 13% que perdió en las encuestas, no solamente asume eso con un espíritu, no hay un espíritu autocrítico ahí, sino que ella es la autora de la gesta, entre comillas, de Locumba, ¿no? Y en ese ensoberbimiento y en esa impericia política, digamos, la historia del relevo del señor Villanueva, que ha producido uno de los hechos que debe ser estudiado, que seguramente va a ser estudiado por los constitucionalistas de la historia de la Constitución del 93, en la cual un Congreso le niega el voto de confianza a un gabinete que ha producido un hecho inédito en la historia, en la reciente historia constitucional del Perú. Digamos, ella lo reinterpreta o lo reescribe de una manera muy particular. El señor Villanueva es un zorro de la política, no hay errores. Es decir, en general es un ensoberbecimiento y una reedición de todos los errores que le han costado a este gobierno, a mi entender, con la salida del señor, del segundo primer ministro, el señor Valdés, ¿no? Una caída libre en la popularidad. Si uno mira desde el gabinete Valdés, los 60 puntos o los 50 puntos que tenía Ollantumala, porque la gente le reconocía ese viraje, ese respeto a la Constitución y a la democracia, se ha venido hacia abajo por un estilo en la cual la señora Heredia ha tenido un protagonismo. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, lo gravísimo son las presiones a un medio de comunicación. Y un segundo tema grave es, si se confirman que hay que un sector de empresarios ha participado de eso, también hay que dar una discusión sobre ese tema, porque creo que algunos empresarios están interpretando la vigencia del modelo económico, la vigencia de la democracia como un asunto de personas y no como una realidad de una mayoría del país que ha decidido mantener ese curso y que debería ser analizado. Bueno, por eso no sé si, digamos, sea tan grave esto de las presiones. Es un pedido que se hace hoy, me he excedido, por favor baja eso. No creo que sea, porque no va más allá de un pedido, ¿no? O de dos o tres pedidos, pero sí, no creo que sea tan grave el tema. Sí. No sé cuál es la opinión de Carlos sobre eso. Bueno, primero sobre lo último. Yo tampoco le daría tanta importancia al tema de si hubo presiones al medio. No creo que ese tipo de presiones hay en todos los países del planeta, ¿no? De bajar cosas y creo que ahí el mérito es del medio de simplemente haberse mantenido en su posición. Pero sí sorprende muchísimo ella, ¿no? Como personaje, bueno, una cosa previa, qué bien del periodista. O sea, el periodista aprovechó una oportunidad de ir más allá de lo que el formato le permitía. Yo estoy seguro que él tenía en la cabeza, si me dejan, si hay entrada, voy entrando, y si no, ahí lo dejamos en el tema inicial. Ahora, el periodista era compañero de ella en la Universidad de Lima. Sí, pero eso no cambia nada. La conocía, digamos, pero digamos, ella es la persona que decide hasta dónde pueda responder o no. A mí coincido plenamente en lo de Víctor Andrés, en la impericia, y es increíble esta combinación entre no saber y la vanidad de sentirse tan poderosa y tan fuerte, digamos, ¿no? Porque es de novatos, ¿no? Lo que le ha pasado a ella es de un político nuevo, de un personaje público nuevo, que no se da cuenta que hay temas que
ella decide qué cosa va a hablar y qué más tratándose de una revista cuya función principal no es la política. No era la entrevista de la secretaria general del partido, era la mamá de los chicos por el Día de la Madre. Ahora, la entrevista es sumamente reveladora. Creo que es la entrevista donde mejor y más conocemos de la forma en que se gobierna hoy día en el país, ¿no? Esta valoración que ella tiene, por ejemplo, del rol del Premier Villanueva, es una valoración por lo menos totalmente diferente de la que uno puede tener del rol del Premier. O sea, yo creo que Villanueva estaba exigiendo que se cumpla aquello con lo cual se le había convocado, es decir, ser parte de la recomposición de un gobierno, y eso pasaba por cambios ministeriales, y cuando veía que esto no se producía, lo reclamaba, digamos, y buscaba espacios para reclamarlo en la medida en que él consideraba que no era el gabinete con el cual él quería gobernar. Y me parece que esto de que el cargo le quedó grande, le quedó gigante, dice. Yo creo que es al revés. Villanueva no se resignó a empequeñecerse en el cargo, no se resignó, y no se resignó a que las reglas de juego fueran diferentes a las que... Claro, que ella dice que había una inoportunidad de Villanueva, ¿no? Porque estaba pidiendo la salida de la canciller y el ministro de Defensa en los momentos en que eso es totalmente... Es un asunto que merece ser discutido, por supuesto, si era el momento más adecuado, y no sabemos si es que realmente ese era el único cambio o no, pero en cuanto a la esencia del asunto, que a él le quedó grande el cargo, porque quería ejercer su rol como premier plenamente, creo que muestra un poco el estilo de gobierno que ellos han implementado, que ha afectado a Villanueva y que afecta, estoy seguro, que al actual primer ministro de manera similar. Digamos, no veo que esté siendo diferente, ¿no? Creo que más o menos se repite el mismo esquema que con el premier anterior, ¿no? Y ahí claro, la manera como ella cuenta digamos, el hecho que produjo la salida de Villanueva, o su declaración, ¿no? El señor Villanueva da una entrevista a Gestión y dice: he conversado con el ministro de Economía para elevar el salario mínimo vital. Me llaman el presidente Humala y el ministro Castilla desde Dubái o desde donde estuvieran, preguntando qué había pasado, qué estaba hablando Villanueva. Tú has conversado con él, Miguel. Ahí se cambia, ella es la que entonces hace las preguntas. ¿Tú has conversado con él, Miguel? No, yo no he conversado con él, dijo Miguel. Presidente, ¿usted ha conversado con él? Se supone que es ella la que está preguntando. No, yo no he conversado con él. Pues ella es la que centraliza, ella es el vértice de este triángulo sin base, digamos, la que... Lo grave de todo esto es que no hay un espíritu de autocrítica, ¿no? hay una lectura del proceso político en el país y del proceso en el cual ellos son protagonistas. Vamos a hablar de ellos, ya que nos hemos acostumbrado a hablar de una pareja presidencial. El pronunciamiento del Congreso que le negó en una primera etapa, ¿no es cierto?, el voto de confianza al gabinete Cornejo, pese a que este es el mejor gabinete que se ha podido armar en los últimos tiempos, pese a ser un gabinete de técnicos, ¿no?, un gabinete de lujo que cualquier país quisiera tener, pese a eso el Congreso le negó ese voto de confianza. Es un hecho inédito, porque le dijo claramente a la señora Nadine Heredia que si ese estilo de gobierno continúa, en el Perú va a haber una mayoría política que incluso va a estar conformada por el Parlamento, que va a tomar determinadas decisiones con absoluta firmeza. Entonces no hay una lectura de ese proceso. Y lo que ella refleja en estas declaraciones es que aparentemente las cosas seguirían igual, porque insiste en asumir un papel, un rol en el proceso político que no le corresponde, al menos. Ahora bien, bueno, ella se queja de que la critican, de que hay un cargamontón contra ella, recogiendo lo que dice el propio Vargas Llosa, y que a ella no la pueden relegar pues a regar las plantitas del Palacio de Gobierno, y en eso me parece que tiene razón. Pero por supuesto, nadie puede relegar a la señora Nadine Heredia a un papel secundario, ¿no es cierto? La señora Nadine Heredia es secretaria general del Partido Nacionalista. Presidenta. Es una figura joven que se puede convertir en un activo de la política nacional. Tiene un enorme futuro, ¿no es cierto? Probablemente pueda liderar la lista del Congreso y probablemente sea una actora del 2021.
Pero lo que no ha aceptado el país, y eso es lo que ella no lee, es la manera, el escenario que se organizó con la salida del señor Villanueva, que fue un escenario adrede, a propósito. Pero ella lo que dice es que aquí lo que hay es una especie de machismo que le impide a algunos actores políticos y quizás a la población, no lo dice así, ¿no? Pero claro, eso se notaría en las encuestas, que no impiden, digamos, aceptar el papel que ella pueda tener en el gobierno, que es un papel, y ella lo define con claridad, ¿no? Voy a seguir viajando, aunque un poco menos, yo lo que hago es activismo y promuevo programas del gobierno, pero además ha agregado algo nuevo, lo que ella coordina iniciativas legislativas. Cuando hay iniciativas legislativas, digamos, de la bancada del gobierno, coordina con ministros y asesores. Claro, tengo que verlas algunas veces con los ministros y otras veces con los asesores de los ministros. Pero luego dice que en realidad esto ayuda a que los proyectos del Ejecutivo pasen más fácilmente. Sí, pero eso no es su función, pues. Claro, la pregunta es, ¿ella coordina las iniciativas del partido o hace que las iniciativas del Ejecutivo... Las iniciativas del Ejecutivo no pueden ser coordinadas por alguien que no sea un funcionario público, ¿no es cierto? Porque una de las características fundamentales del funcionario público es que asume responsabilidad por sus actos. Y ella es una militante política y puede reunirse con el partido de la derecha. Es el partido de gobierno. Sí, pero las iniciativas del Ejecutivo que se coordinan con los ministros y con los asesores de los ministros forman parte del entramado del gobierno, no del partido. No es cierto, estamos en un país sin partido único. No es tan clara la cosa, ¿no? Porque es el partido que está en el gobierno, ¿no? Y la bancada es la bancada del partido. Y ella es la presidenta del partido, y entonces ella puede reclamar el derecho a, estando en el gobierno y en el partido, bueno, ella no, claro, tú dices, no es funcionaria del gobierno, pero le interesa que el gobierno de su partido tenga éxito, y entonces quiere